Hola a todos. Continuando con el curso de animación 2D, hoy les enseñaré a crear fondos o backgrounds en Photoshop para luego usarlos en proyectos de animación. En este caso usaré Animate. Cabe decir que en este video les enseñaré los pasos a seguir y las principales herramientas de Photoshop. Si quieren aprender más a profundidad los programas que estamos usando en este curso, en la descripción les dejo los cursos gratis de cada uno de ellos. Ahora continuemos. Al ejecutar Photoshop, al igual que en todos los programas de Adobe, tenemos las opciones para crear un documento desde cero o abrir un proyecto ya guardado. En este ejemplo, crearemos un nuevo documento. En la parte superior tenemos a los distintos tamaños preestablecidos, pero lo ideal es que el tamaño de nuestro archivo dependa del tamaño de la animación que estemos haciendo en Animate. Por ejemplo, en Animate voy a trabajar en un formato HD, es decir, 1280 por 720 píxeles. Entonces, para que nuestros personajes se puedan movilizar en todo el escenario sin ningún problema, lo ideal es que el documento de Photoshop sea 3 veces más largo y si lo desean también puede ser más alto. Es decir, en mi caso sería 3840 por 800. Pero esto dependerá del tipo de animación que estemos haciendo y sobre todo de la escena que vayamos a crear. Si por ejemplo nuestro personaje es un superhéroe que va a volar, entonces sería mejor que en Photoshop el documento sea más ancho que alto. Esto lo podemos hacer fácilmente eligiendo la orientación vertical u horizontal, según sea el proyecto. Otro consejo que les puedo dar es que si este tamaño lo usan frecuentemente, entonces pueden guardar todos los valores que hayamos configurado haciendo clic en este logo al lado del nombre y en él podemos poner un nombre. Por ejemplo, pondré plantilla BG horizontal y al dar en guardar, en la pestaña guardado tendremos todos los tamaños que guardemos. Ahora que tenemos la hoja creada, Photoshop es un software con muchos usos. Por ejemplo, es muy usado para el retoque fotográfico, fotomontaje, matte painting y dibujo digital. Por ende, tiene varias herramientas de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Para la creación de fondos, las que más usaremos será el pincel. Su atajo es la letra B. Podemos cambiar el tamaño y opacidad yendo a sus ajustes de herramienta en la parte superior, pero la manera más fácil y práctica es manteniendo presionado Alt y anticlic o clic derecho, y al mover de un lado a otro podremos ajustar el tamaño y la dureza. Luego, con la tecla E tendremos al borrador. Con la tecla G será para el pote de pintura y con la tecla V tendremos a la herramienta selección. Estas son las principales herramientas para el dibujo digital. Si vamos a dibujar directamente en Photoshop, les recomiendo que usen una tableta gráfica y lo ideal es que activen la presión para el tamaño del lápiz. Así según como presionen el lápiz en la tableta será más gruesa o delgada y así esta se verá mucho más orgánica. Y si también lo desean se puede activar la presión para la opacidad. Cuando empecemos a trabajar en las capas tendremos la capa de fondo bloqueada, la cual podemos desbloquear o crear una nueva capa. Por ejemplo, dibujaré una cabaña usando el pincel. Y luego, con el pote de pintura, la pintaré, usando el panel color y muestras. Pero si todavía no tienen práctica con la tableta, primero pueden importar un archivo, y luego bajarle la opacidad, y bloquear su capa. Luego crear una capa por encima de esta, y allí repasar al dibujo, y luego pintarlo. Para elegir un color con la herramienta que tengamos elegida, por ejemplo, el pote de pintura, al mantener Alt presionado podremos seleccionar un color y luego usarlo. Claro que esto es si queremos dibujar nosotros al fondo. También podemos hacer uso del panel degradado para dar matices al pintar. Por ejemplo, dibujaré un cuadrado y con este panel podremos ir cambiando por distintos degradados preestablecidos y organizados en carpetas, o directamente crear nuestro propio degradado.
Si deseamos usar nuestros dibujos como una imagen con transparencia, primero usaremos la herramienta recortar y ajustamos el escenario al tamaño de nuestro dibujo. Luego, ocultamos o eliminamos la capa de fondo. Esto es para que nuestra imagen tenga transparencia. Y luego con Control Shift S o guardar como, seleccionaremos PNG. Y ahora ya podremos usar nuestro dibujo como una imagen transparente. Recuerden, si quieren deshacer en prácticamente cualquier programa, se hace con el atajo Control Z. Los anteriores pasos eran por si queremos dibujar nuestro escenario, pero si deseamos usar una imagen como parte de nuestro fondo, pues en realidad es muy fácil. Podemos buscar en Google directamente nuestro fondo, por ejemplo, un bosque. A este primero lo descargaré. El detalle es que es una imagen JPG, por lo que no es transparente. Si queremos una imagen transparente, primero activaremos las opciones de herramienta y en color pondremos transparente. Así nos aparecerán las imágenes con transparencia. Para este ejemplo también descargaré una. Ahora de regreso en Photoshop, importaré a la imagen de los árboles y como podemos ver, no tiene transparencia. Para quitarle ese fondo blanco, primero rasterizaré al archivo y luego con la herramienta varita mágica seleccionaré a todo el fondo blanco y lo eliminaré con suprimir. Y ahora los árboles ya son totalmente transparentes. En cambio, la otra imagen, que es un archivo PNG, ya cuenta con transparencia. Tenemos que considerar la profundidad de las capas para nuestro escenario en Animate. Por ejemplo, los árboles deben estar por detrás de las cabañas. Entonces a sus capas las ubicaré por debajo de la capa de las cabañas. Y si selecciono un objeto, en este caso a los árboles, manteniendo Alt y luego con clic, arrastro este y así se duplicará la capa. Rellenaré a todo el fondo con los árboles. Luego seleccionaré a todas las capas de los árboles y las combinaré en una sola y las nombraré árboles. También duplicaré algunas cabañas para llenar al fondo, para luego combinar todas en una sola capa y nombrarlas como cabañas. Finalmente crearé una capa por debajo de todas para el cielo. Para ello usaré el panel degradado para tener un cielo azul con matizadas. Y luego crearé otra capa que esté por debajo de las demás para el suelo. El orden de las capas dependerá de la complejidad de nuestro proyecto y sobre todo de lo que deseamos expresar con nuestra animación. Por ejemplo, para que sea más atractiva la animación, buscaré unos arbustos en Google con transparencia y colocaré a estos por encima de todas las capas para que actúen como en primer plano. Cuando el proyecto de Photoshop esté terminado, lo guardaremos y dentro de nuestro archivo de Animate importaremos al archivo Photoshop. El cuadro que nos aparece es muy similar a cuando importamos un archivo de Illustrator. En este es importante que esté seleccionada la opción Colocar los objetos en su posición original. Pero si lo que deseamos es que todo se importe como una sola imagen, entonces en ese caso elegiríamos importar como una sola imagen en bitmaps. Luego seleccionamos Convertir capas en capas de Animate, para que el archivo se importe en capas separadas de Animate. Una vez importado, notaremos que se importaron todas las capas en el orden que las teníamos en Photoshop. Y al alejarnos del escenario, se puede observar que la imagen es más grande que el proyecto. En este ejemplo, los arbustos estarán como primer plano y por debajo de estos colocaré a mi personaje, que está con una animación de caminata dentro de un símbolo gráfico. Para que se vea más natural, dentro del símbolo del personaje crearé una capa por debajo de las otras y en ella dibujaré una sombra con opacidad baja. Ahora que ya tenemos al personaje ubicado, crearé una línea de tiempo de cámara. Esta se hace con la tecla C y a su línea la convertiré en una interpolación de movimiento. Pero para que la cámara actúe sobre todas las capas a excepción del personaje, a la capa personaje
la desvincularé de la cámara. Otro detalle que se puede agregar es que los arbustos que están en primer plano los convertiré en un símbolo gráfico, y al final de la línea de tiempo crearé un keyframe en la que moveré ligeramente los arbustos en sentido contrario al de la cámara, y los uniré con una interpolación clásica. Ahora reproduciré el resultado. Lo puedo dejar así, pero para que se vea con más profundidad, a los árboles los convertiré en símbolo y crearé otro keyframe similar al de los arbustos y los uniré con una interpolación clásica. Esto permite que en el resultado final se tenga la sensación de profundidad de escenario y que mientras el fondo pasa y el personaje camina, las cabañas se muevan en distinta profundidad al de los árboles y así se vea más real la escena. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su agrado y sobre todo que apliquen estas técnicas a sus animaciones. Por favor, apóyenme compartiendo, dándole like si les gustó y sobre todo suscribiéndose al canal, ya que seguiré subiendo más capítulos y nuevos cursos. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.